Lo que ayer era una utopía, hoy parece que es una realidad. Y me refiero al tema del bloqueo militar que tiene Estados Unidos frente a las costas del Caribe en Venezuela. Por todo esto nos preguntamos, ¿qué implicaciones tendría para la población civil de Venezuela una intervención militar quirúrgica para detener a Maduro y sus secuaces del Cartel de los Soles? ¿A qué país puede huir Maduro una vez que se vea con la soga en el cuello? El hecho de haber declarado al Cartel de los Soles le da a Estados Unidos una licencia de aniquilar definitivamente el Cartel de los Soles. Soy Alejandro Rompapas, con diplomado en marketing de campañas electorales, con profesores connotados de la Universidad de España, de Argentina, de México y de Venezuela. Y hoy estaremos tratando estos temas con la intención de que tú te conectes con nosotros y nos dejes tu opinión, que para nosotros es bien importante. Para entender todo este tema, necesariamente, como todos los temas de la vida importantes, y sobre todo en el ámbito político, tenemos que remontarnos a la historia. Y cuando hacemos una similitud de lo que está intentando la administración del presidente Trump hoy en Venezuela, obligatoriamente tenemos que remontarnos y hablar de Saddam Hussein en Irak, de Omar Gaddafi en Libia y de Manuel Noriega en Panamá. Todo empezó en el primer gobierno de Trump, cuando se develaron aquellos secretos. Decían que la inteligencia y contrainteligencia de la CIA y del Pentágono estuvieron ahondando profundamente en cómo derrocar al régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque es que ya se veía con la inmigración que para ese entonces era de apenas casi 4 millones de venezolanos que habían salido del país, se preveía y se avisoraba que esta inmigración iba a ser muchísimo más, inclusive algunos llegaron a vaticinar que iba a ser de más de 10 millones de personas. Bueno, estamos cerca. Y eso necesariamente hizo pues que las intenciones en el primer gobierno del presidente Trump, sin duda alguna, tomara cartas en el asunto, porque de alguna forma pues afecta no solamente Suramérica ni Centroamérica, sino también Norteamérica y el mundo, Europa y Asia, y estamos porque los venezolanos, hoy estamos repartidos, más de 8 millones de venezolanos estamos repartidos en todo el mundo. Sin embargo, en esa oportunidad, la calificación que le dio el presidente Trump al régimen de Maduro de narcotraficante no era suficiente para hacer lo que hoy en día se está logrando, que es ese cerco y ese estrecho militar que presiona a la administración del régimen para que tomen decisiones, o es chicha o es limonada. Para seguir con el contexto del registro de la historia, porque es importante en todos estos temas, cuando analizamos este tipo de temas geopolíticos sobre todo, remontarnos a la historia. Bien sabemos que el modus operandi de Estados Unidos en aquella época, cuando se dijo que Saddam Hussein tenía armas químicas en Irak, ¿y en qué devino eso? En aquella guerra, donde, por cierto, Saddam Hussein decía lo mismo que dice Maduro hoy día: vengan por mí. Es como un guión que tiene: vengan por mí, y fíjate que después tuvieron que sacarlo de unas cuevas subterráneas y se acabó todo el poderío. Después fue lo mismo con Muammar Gaddafi en Libia. También sucedió lo mismo con Manuel Noriega en Panamá. Vamos a remontarnos al último episodio de Panamá. En el año 1989, George Bush, fíjate que fue por menos inclusive, esto es importante señalarlo, fue por menos inclusive que sacaron a Manuel Noriega, porque la calificación de Manuel Noriega fue crimen organizado y narcotráfico. Esas fueron las calificaciones que le dieron. Y por menos de eso, digo yo, porque la calificación que se le da a Maduro hoy día es de terrorismo. Los Estados Unidos, no sé si se han dado cuenta que para combatir el terrorismo tienen como especie de una patente de corso, ¿no? Que inclusive de alguna forma no es que está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU,
Pero la ONU se hace la vista gorda, como en muchos temas. Cuando se habla de terrorismo hoy día es un tema pues más profundo, más álgido, y saben que hay que combatir el terrorismo, así como hay que combatir otros temas del crimen organizado, es verdad, pero el terrorismo es un tratamiento, es como la cumbre de las cosas. Entonces, en el año 89, George Bush, en aquella guerra que se llamó la Causa Justa, después de que Noriega era aliado de los Estados Unidos, inclusive se llegó a decir que fue agente de la CIA, y se volteó, por llamarlo así. Entonces, su gobierno permitió el paso de toda la droga que se distribuía a Estados Unidos y a Europa. Pablo Escobar Gaviria fue un aliado convicto y confeso de Manuel Noriega. Y Manuel Noriega, pues, al que ya se le atribuían algunos otros crímenes, como el del año 1979, aquel político Espadafora, al que decapitó inclusive. La gota que rebosó el vaso en todo esto fue cuando, en represalia, Noriega asesinó a tiros a aquel marín en el Canal de Panamá. Entonces fue cuando hubo ese planteamiento, y por menos, como digo yo, insisto con esto, calificación de narcotráfico y de crimen organizado, sucedió lo que sucedió en Noriega, en Panamá. Sacaron a Noriega, que salía con su machete dándole y decía: gringos, vengan por mí. Tal cual lo hace Maduro hoy día en el balcón de Miraflores. Bueno, ya no lo hace, ya está por debajo del subsuelo. Entonces, la historia dice que, porque la historia es cíclica, y en estos temas políticos más todavía, que esto va a ocurrir. Porque es que el Cartel de los Soles es una organización, primero, billonaria, porque se calcula que en el año 2024 facturó casi 9.000 millones de dólares. Eso no es poca cosa. Se ha convertido en una organización, ya no es solamente que comete el crimen del tráfico de estupefacientes, sino que han puesto células de desestabilización en todo el mundo. Y muestra de ello es el financiamiento de la célula que hoy está en boca de todos, el Tren de Aragua. Exportaron el mal, y sobre todo a los Estados Unidos. Como militarmente es imposible que puedan tener una guerra o un poderío como el de Estados Unidos, como no pueden arremeter contra ellos desde ese punto de vista, el punto de vista militar, entonces pues el plan cubano dice que la desestabilización tiene que venir en la sociedad. ¿Cómo acabamos nosotros cómo socavamos las bases sociales de los Estados Unidos? Llevándoles droga. Y con eso mató el Cartel de los Soles 3 pájaros de un tiro. Primero, la desestabilización social de los Estados Unidos, llevando las drogas a las escuelas, a los parques, a las calles, a las urbanizaciones, a las grandes corporaciones, grandes, pequeñas y medianas corporaciones. Entonces, cuando la sociedad se ve envuelta en un mundo de la droga, es muy difícil que sea una sociedad que sea creativa, que sea productiva, que sea pro en cualquier sentido. ¿Cuándo han visto ustedes un drogadicto que sea creativo, que tenga voluntad propia, que aporte a la sociedad? Jamás. Eso es lo que ellos han tratado de hacer. Y por eso han metido a Estados Unidos miles de kilos de cocaína y de otras drogas también. Entonces, el primer paso, porque esto es un plan bien elaborado de la inteligencia cubana para socavar las bases sociales de los Estados Unidos. El primer plan fue ese, pero con esa misma organización ellos se han fortalecido económicamente, porque todo ese dinero, pues, en vista de las sanciones que Estados Unidos le puso a Venezuela, todo ese dinero lo han sabido ellos capitalizar para que el dinero del crimen, del narcotráfico, para poder subsanar o subvencionar sobre todo la comida, las famosas bolsas clave. Entonces, en todo esto, el poderío económico que se tiene pues con el narcotráfico, que tiene el Cartel de los Soles, no solamente cubre la parte social en Venezuela, sino que también les ha servido para hacerse de estrategas, de gente entendida en materia de seguridad y prevención, de estrategias militares, pensando en que algún día iba a pasar lo que hoy está pasando. Era lógico. Ese es el segundo punto, el segundo pájaro que se mató con el narcotráfico. Y el tercero es que la guerrilla colombiana, las disidencias de la FARC, las marquetalias, están apostadas bajo la protección y la seguridad del gobierno de Venezuela
están pues distribuidos porque ellos son los que a través de ellos son el puente para recibir la cocaína, la droga hacia Venezuela, y Venezuela es el paso, así como fue Panamá en aquella época con Pablo Escobar Gaviria. Venezuela hoy es el paso de la droga. Y qué casualidad, hablando de eso, que en las últimas 3 semanas, nada más ayer, Diosdado Cabello anunció que se agarró el último alijo de la Guajira de Venezuela, casi 3.000 kilos de cocaína. Pero en las últimas 3 semanas han decomisado, qué casualidad, lo que no se hizo en tantos años atrás, en 3 semanas han acabado con tantos y tantos alijos. ¿No les parece curioso eso? Es para que vean que los Estados Unidos no están equivocados. La inteligencia lo dice. Y aparte de eso, todas esas personas que hoy día están detenidos en los Estados Unidos, como Cliver Alcalá, como Hugo Carvajal, Khaled Saad, que es el testaferro principal de Maduro, cuando estuvo allá, me van a decir que no brindó información. Por favor, claro que sí. Todos han brindado información importantísima para que suceda lo que está ocurriendo. Entonces todo esto ha llevado a que la determinación del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido el impulsor, quien ha sido la palanca necesaria para convencer al presidente Trump de que realmente no es un problema de narcotráfico nada más, que realmente es un problema de terrorismo, porque se ha exportado el mal a los Estados Unidos. Pero no solamente con la droga, sino con lo que hemos visto en las redes sociales, en la televisión, en la prensa, todas esas bandas armadas que se han ido apoderando de los espacios públicos en los Estados Unidos en sus distintas ciudades. Todo eso es parte del plan que les decía anteriormente. Entonces, Marco Rubio, quien viene de un origen cubano, donde sus padres tuvieron que también salir de la isla por toda la hecatombe social, económica, política y de autoritarismo que reina en la isla de Cuba, él conoce de primera línea cómo es este problema que estamos sufriendo los venezolanos hoy día. Porque es que se nos quitó, se nos hicieron añicos nuestra libertad. Nadie se puede expresar, nadie puede disentir. Hay detenciones, hay desapariciones forzadas, hay torturas en las cárceles de Maduro. Y entonces agarraron de moda la puerta giratoria, suelto en una negociación que le convenía a Maduro, como lo habíamos visto todos estos años atrás, los últimos 5 o 6 años, donde él proponía una negociación que nunca cumplía y soltaba unos presos políticos por acá y metía otros por acá. La puerta giratoria, la famosa puerta giratoria. Entonces, ¿cuáles son los crímenes que han cometido todos estos líderes opositores? Disentir. Eso está amparado en la Constitución. Eso está refrendado en la Constitución. Pero ellos, en su paranoia y en su afán de mantenerse en el poder, han hecho de esto la política del terror, al estilo de Maquiavelo, del príncipe. Entonces, en vista de todo esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, convenció al presidente Trump de que ya no es un problema de narcotráfico nada más, sino que es un problema de exportación de terrorismo, y se le dio la calificación que hoy día todos sabemos. El cartel de los soles encabezado por Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello y un generalato que está allí sumiso a esas pretensiones, forman parte de esa organización terrorista que es el cartel de los soles. Ese es un triunfo de la administración Trump, pero realmente el apalancamiento de todo esto, la victoria realmente es de Marco Rubio, que convenció al presidente Trump de todo esto, de dar ese paso, de dar esa calificación. Porque, como les decía, el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando se aplica una calificación de terrorismo a cualquier gobierno o a cualquier organización criminal, ya el tratamiento es distinto, totalmente distinto. Y es como una patente de corso, decía, que tiene Estados Unidos, bueno, porque es uno de los ejércitos, para mí el más grande de todo el planeta. Para otros sigue siendo uno más en comparación con el de Rusia y China, pero para mí sigue siendo el poder militar supremo del planeta en estos momentos. Entonces, es allí pues cuando
se arma todo este plan estratégico, que es un plan de paso no disuasivo, sino es un plan de agotamiento. Es como cuando tú sabes que te van a detener, cuando tú sabes que te pueden hasta matar, ¿verdad? Y que es inminente eso y tú no puedes hacer nada. La misma medicina que ellos le han aplicado a todos los líderes de la oposición en Venezuela. Es lo mismo. Lamentablemente es así. ¿Cómo lucha la oposición de Venezuela contra el poderío militar y policial de Maduro? Contra la organización criminal que tiene Maduro. Porque la oposición de Venezuela no lucha contra un gobierno, lucha contra unos criminales, lucha contra unos forajidos. Y eso lo tiene claro Marco Rubio. Es una pelea de burro contra tigre. Hoy ellos están sufriendo la misma dosis. Es una pelea de burro contra tigre. Y como ellos saben que militarmente no tienen chance, ellos saben eso. Entonces tratan de tirar esos salvavidas que ya se agotaron ya. Ya el mismo criminal de Maduro acaba de decir en estos días que las relaciones con Estados Unidos ya no están en veremos, están deshechas. ¿Por qué? Porque ellos no van a ceder absolutamente en nada. ¿Y por qué digo yo que el apostamiento militar gigantesco que tiene Estados Unidos allí frente a las costas de Venezuela es crucial y es determinante? ¿Por qué? Porque como ellos saben que es así, ellos tienen que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. De hecho, cuando vemos en las declaraciones a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López, están desenfocados. Véanle las caras, véanle los ojos, véanle los movimientos. Están agotados, porque esa es la estrategia de Estados Unidos, agotarlos físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Esa es la tónica que tiene Estados Unidos. Y ellos lo peor es que no pueden decir, no, yo voy a descansar esta semana porque lo que va a ocurrir la semana próxima. No, ellos saben que en cualquier momento puede pasar. Y como saben que eso es así, entonces tienen que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Eso los tiene desenfocados, los tiene desencajados. De tal manera que mi opinión personal, con la poca información o con la mucha información o con la información que uno pueda manejar, es que históricamente se repite el mismo patrón. Históricamente, Estados Unidos no puede permitir que se desestabilice la región. Venezuela, Maduro, no Venezuela, el gobierno de Maduro ha sido un problema para todos los países de la región de Centroamérica y de Norteamérica. Y del mundo también, pero sobre todo en esta zona. Ya basta de tanta impunidad. Y yo digo que todo esto va a ocurrir no solamente por la movilización militar que está a la vista de todos, sino porque a Estados Unidos, para los que piensan que solamente le conviene, y claro que sí les conviene, el petróleo, para ellos va a ser mejor negociar con un gobierno distinto al de Maduro, el que sea, el presidente Edmundo González, María Corina Machado, cualquier persona que gobierne el país de la derecha, que tenga ese ánimo de respetar la propiedad privada, de respetar la Constitución, de respetar la libertad civil de los venezolanos, de respetar el libre comercio, cualquiera lo va a hacer mejor que esto, cualquiera. Y entonces Estados Unidos prefiere negociar con un gobierno de su misma línea que con un gobierno que hoy dice que es rojo y mañana dice que es azul. Y ese ha sido el problema de Maduro, esa ambigüedad inoportuna con que se ha venido conduciendo a lo largo de todos estos años mientras ha gobernado el país. Yo particularmente estoy más que convencido que de esta no se van a salvar, que de esta tienen tres opciones: o se van por las buenas, o se van detenidos, así como se llevaron a Manuel Noriega y duró 40 años. Bueno, no duró 40 años, la pena fue de 40 años, pero no alcanzó los 40 años en una prisión de los Estados Unidos, o salen con los pies hacia adelante, como decimos en mi pueblo. Entonces, esas tres opciones. Yo aseguro que
cuando se hagan los primeros movimientos militares, ya los estamos viendo en el ámbito marítimo, pero cuando se haga en tierra, estoy seguro que, como sabemos que más del 90% de las Fuerzas Armadas está en contra de ello, pero están coaccionados, van a tomar la determinación y se van a ganar esa recompensa que Estados Unidos ha puesto sobre las cabezas de estos líderes del cartel de los soles. No ha sido poca cosa lo que hemos vivido los venezolanos, cómo se nos ha destrozado la calidad de vida, cómo se nos ha deshecho la libertad. Realmente estos tipos son unos criminales de guerra. Han perforado la integridad ciudadana, han perforado la integridad humana. Y allí está el informe de Bachelet, aliada de ellos, pero no pudo tapar el sol con un dedo. En un informe donde se habla de tortura con electricidad en los órganos de las personas, violaciones sexuales, imagínense ustedes, ahogamientos con bolsas plásticas, ahogamientos con agua, exposición a temperaturas altas y a temperaturas muy bajas, exposición a un sonido ensordecedor por más de una semana. ¿Usted se imagina que usted le ponga un sonido encerrado en una celda y le pongan a todo volumen una canción y no pare eso durante 7 días? Eso es para volver loco a la gente. Es una tortura terrible y todo eso ha pasado en las cárceles de Venezuela. Y el informe de Bachelet, cuando fue secretaria de la ONU, así lo dejó refrendado. No pudo tapar el sol con un dedo, siendo de la misma corriente, pero es imposible rendirse ante una evidencia tan notoria que todos los procesados han puesto al descubierto a través de todos estos años. Los asesinatos, Fernando Albán, tipo detenido en una prisión y nadie sabe cómo se salió de esa celda y se lanzó por una ventana. O sea, ¿a quién pretenden engañar? ¿A quién? El asesinato del capitán Arévalo, el asesinato del sargento en Chile, porque los tentáculos del narcotráfico y con todos esos billones que tienen tentáculos en todas partes del mundo. Y obviamente todo eso hace que sean una organización terrorista bien calificada y que hoy sean de sumo cuidado. No hay que menospreciarlo para nada. Por eso todo ese apostamiento militar que hace el presidente Trump frente a las costas de Venezuela, porque allí esa gente tiene armamento, que no es poca cosa. Esas alianzas con los iraníes, una gente que está llena de odio, una gente que solo vive para arremeter contra los que están en una posición contrapuesta de criterios. Así no puede funcionar el mundo. Mi criterio es mi criterio, el tuyo es tu criterio, pero tenemos que respetar nuestros criterios. Los iraníes y muchos de esos países, los hutíes, todos esos países por allí, las células de Hamas que están en Margarita. ¿Se recuerdan aquella vez cuando Tarek el-Aissami salió a la luz pública aquel poco de pasaportes, aquella cantidad de pasaportes, miles de pasaportes para ese tipo de gente? Todo eso es verdad, eso está allí. De hecho, en Venezuela hay estructuras, eso está confesado por estas personas que están detenidas en los Estados Unidos, que fueron parte importante de la inteligencia del chavismo. Con todo esto, por la salud de Venezuela, por llamarlo así, porque pienso que la salud envuelve todo, envuelve lo económico, envuelve lo político, envuelve lo social, envuelve lo sanitario. Por todo esto, por la salud de Venezuela, necesitamos salir del régimen de Maduro. Y creo que estoy apuesto definitivamente que con esta movilización y con esta calificación de terrorismo que se les dio, los Estados Unidos van a poder salir nos van a ayudar, mejor dicho, a salir de este régimen que se acaba de robar las elecciones del 28 de julio. Con todo esto, pues espero que les haya gustado esta disgregación particular, esta disgregación personal sobre el tema pues que está en boga de todo el mundo, sobre el tema que anda en las bocas de todos los venezolanos, porque todos estamos interesados en que esto ocurra. Y por fin vemos esa luz en el túnel que se puso grandota, por fin avivamos la esperanza, por fin ese fuego que se había opacado, vuelve esa llama
a fortalecerse con la idea precisa de que todos volvamos en un solo abrazo a hacer de nuestro país ahora sí una potencia. Me despido y espero pues que te suscribas a este canal con la intención de que compartan esta opinión con todos los que tú quieras para hacer de esto una tribuna interesante de denuncia formal contra un régimen que nos ha acabado. Soy Alejandro Rompapas y espero verte en la próxima oportunidad.